Presentamos No es tan simple como parece. Las respuestas del Dr. Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. Si Jesús es llamado en la Biblia el Hijo de Dios, ¿implica esto que hubo un evento en la eternidad donde el Padre creó al Hijo? Bueno, eso es un debate que tiene cientos de años siendo postulado de diferentes maneras. Pero si el Padre creó al Hijo, entonces el Hijo es una criatura y ya no sería Dios. Y la palabra claramente establece a Cristo como Dios en múltiples maneras. Comenzando con Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego el versículo 14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, de manera que ese Verbo no era más que Jesucristo. Pues en ese principio, que está hablando antes de la eternidad pasada, esa es la fraseología que usamos en teología, ya el Verbo existía, Cristo existía. ¿Y en compañía de quién estaba? Estaba con Dios. ¿Y cómo sabemos que era Dios? Porque dice que el Verbo era Dios. Entonces nosotros tenemos claramente establecido que Cristo era Dios. Si Cristo es Dios, y lo es, entonces Él no tiene principio, no tiene final, porque esa es la definición de Dios. Yo creo que eso nos ayuda a entender que no, Dios Padre no creó a Cristo. Ahora, nosotros sí entendemos teológicamente que Cristo es el Hijo eterno de Dios. En otras palabras, no ha habido un tiempo en toda la eternidad donde Jesús no haya sido el Hijo de Dios. Ahora, cuando Él vino y se encarnó de María, la Virgen, o en María la Virgen, y le fue llamado Jesús, bueno, en cierta medida, ahora es el Hijo eterno encarnado, y en el tiempo, vino a vivir en el tiempo y espacio, siguió siendo ahora ese mismo Hijo desde toda la eternidad, pero ahora vino y se sometió a una temporalidad, pero todavía como Hijo, de manera que Él no pasó a ser Hijo después que nació de María la Virgen, sino que el mismo Hijo de la eternidad pasada ahora vino a vivir lo que sería su condición de hijo en el tiempo y el espacio. Y durante ese tiempo, pues, Él sometió su voluntad al Padre, porque a eso vino, a obedecer todas y cada una de las estipulaciones de la ley y a representarnos a nosotros. Los testigos de Jehová y los mormones entienden que Cristo fue creado. Los mormones piensan que Cristo es como un ángel superior, exaltado. Y los testigos de Jehová entienden que Cristo es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Pero la palabra de Dios establece eso claramente, y lo establece de otras maneras. Jesús asumió nombres que solamente Dios tiene. Cuando dijo, por ejemplo, a Abraham, cuando dijo a los discípulos, a los fariseos, antes de Abraham, yo soy, Él usó la frase en el yo soy, la misma frase que usó Dios cuando se le apareció a Moisés en el Antiguo Testamento, y Moisés le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dijo, yo soy. Cristo se llamó a sí mismo en el libro de Apocalipsis el Alfa y la Omega, son nombres divinos. El Salmo 110 dijo el Señor a mi Señor. Eso es como aparece en nuestras traducciones, pero la palabra Señor, la primera, dijo el Señor, ahí aparece toda mayúscula para referirse a Jehová. Y luego dice el Señor a mi Señor. Entonces ese segundo Señor aparece con la S mayúscula y el resto minúscula. En el hebreo es Adón o Adonai. Entonces lo que el texto dice en el original es que Jehová dijo a Adonai. Pero ese Adonai es un nombre que solamente se le aplica a Dios. Y Jehová le dice a Adonai, pero Adonai se estaba refiriendo a su hijo en el Salmo 110. De manera que en el Salmo 110, que dicho sea de paso es el salmo más citado en el Nuevo Testamento, la palabra o el título que es usado para referirse a Jesús es un nombre divino también. De manera que no, Jesús no es una cosa creada, no es un ser creado. De nuevo, sería una criatura y no Dios. Es el Hijo eterno de Dios. Es difícil concebir cómo es que es el Hijo eterno de Dios. Si queremos ir un poco, complicar las cosas un poco y hacer un poco filosófica, podemos pensar en lo que Jonathan Edwards pensó, el más grande teólogo que Estados Unidos haya producido. Decía que cuando Dios tiene un pensamiento, Dios siempre tiene un pensamiento que es perfecto. En otras palabras, si Dios pensara en una silla, Dios pensaría en una silla que es la silla perfecta, que no se puede mejorar, que tiene las mejores características del mundo. Entonces Jonathan Edwards, de una forma teológica y filosófica, dice: cuando Dios pensó en sí mismo, esa es la imagen exacta de Dios. Y que el Hijo es la proyección
de esa imagen que Dios tiene de sí mismo, y Él la proyectó, pero la proyectó eternamente, porque Dios siempre ha existido, y que esa proyección es el Hijo de Dios. Es un poco complejo, filosófico, pero es una buena forma de pensarlo. Entonces ese es el Hijo. El Hijo es el Hijo eterno de Dios, el unigénito. Y nosotros seremos o somos hijos de Dios, pero de una manera distinta. Somos hijos adoptados. Yo espero que esto le pueda ayudar y que definitivamente pueda tumbar de una vez y para siempre la posibilidad de que Cristo haya sido una criatura. Estas y otras preguntas llegan hasta ustedes gracias a la valiosa colaboración de nuestros amables oyentes. Si deseas compartir con nosotros tus consultas e inquietudes, visita nuestra página de internet integridadysabiduría.org. Gracias por tu gentil atención y será hasta la próxima.